Muy buenas y bienvenidos a una entrevista más en Mezquita Televisión. Hoy venimos a celebrar una gran noticia porque es el 75 aniversario del Diario Córdoba, el diario más longevo de nuestra ciudad, y como no podía ser de otra manera, pues nos traemos al director de esta cabecera histórica de Córdoba, Paco Luis Córdoba. Muy buenas. Muy buenas. Director del Diario Córdoba, presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba y una persona a la que respeto, admiro y que tiene una trayectoria, la verdad, que envidiable. A sus 61 años de edad, voy a hacer una breve presentación, aunque seguramente me deje alguna cosa atrás. Aunque aún no los he cumplido. No están cumplidos todavía, ¿no? A punto, ¿no? A punto, sí. A punto. Los primeros contactos con el periodismo fueron El Correo de Andalucía, La Voz de Córdoba, Diario Córdoba, en una primera etapa en la que... Bueno, también empecé en Radio Cadena, en Radio Cabra, en fin. En la que fuiste además en Diario Córdoba redactor jefe entre 84 y 88. Luego te vas a Cádiz a abrir 2 cabeceras y de ahí pega el salto a Sevilla como subdirector de Informativo Radio Televisión Andalucía y posteriormente como jefe de Informativo Canal Sur Televisión. De ahí pasa ya en 2005 a Diario Córdoba. Supongo que entre medias habrá una serie de cargos, puestos que... Sí, hay algunas cosas mucho, sí. Evidentemente. Pero vamos, tampoco es un momento de ser muy exhaustivo. O sea, en cualquier caso, más de 35 años de profesión dedicado al periodismo, el que has vivido, que sé que te apasiona bastante, que disfrutas y que bueno, que se puede decir que llevas más de media vida dedicado al periodismo. Sin ninguna duda. ¿Y casi media vida. ¿Lo disfrutas? Todavía lo disfruto, digo todavía porque son muchos tiempos, ha habido mucho... Pero mi recorrido profesional me ha permitido, digamos, esto de saltar de una mata a otra, pues tener una perspectiva global, no caer, digamos, en una rutina demasiado cansada. Y pese a que ahora en esta etapa es la más larga, como llevo 11 años ahora como director, aquí se suma todo, ¿no? La pasión por la ciudad, el hecho de tu propia redundancia, como yo digo, de ser cordobés, la responsabilidad de dirigir un medio más importante de la ciudad. Todo en ese momento, no hay posibilidad de que nadie se aburra, es una pasión diaria, sí. ¿Se puede decir que el periodismo es como una especie de relación de amor y hay una parte de fogosidad y luego una etapa de madurez, o esa fogosidad nunca se pierde en el periodismo? Hombre, depende de lo que el periodismo te devuelva, ¿no? La profesión te devuelva. Hay momentos en que, claro, si uno se queda un poco anquilosado, estancado, y se convierte, digamos, la profesión en rutina, en una rutina cíclica, porque la actualidad siempre aporta novedades, pero también tiene muchos ciclos que se repiten. Entonces, pues a veces sí, la pasión inicial pues puede acabar en un cariño y en un buen trato profesional con tu propia vocación, pero yo creo que si sabes moverte, sabes renovar la profesión, sabes darle enfoques nuevos, sabes despertar nuevos intereses y demás, siempre está en una profesión que agradece mucho el esfuerzo, ¿no? Y la propia vocación. Esto inicialmente, yo creo que cuando yo empecé en el periodismo era el 99% de los compañeros era una dedicación vocacional. Hoy quizás hay un porcentaje menor y hay mucho porcentaje de profesión ocasional o circunstancial, ¿no? Por muchas otras razones que todas son legítimas y respetables, ¿no? Pero esa vocación, cuando se tiene en el principio, es muy difícil que no le encuentre un sentido día a día, ¿no? Y una pregunta, y yo imagino que habrás cubierto todo tipo de noticias en tus 35 años de profesión. A mí me gustaría, y yo creo que siempre cuando hablamos con un periodista con tanta trayectoria o tan dilatada, alguna que le tenga especial cariño, o alguna que sea especialmente simpática. Bueno, y luego y otras que sean especialmente trascendentales. Bueno, simpática a mí me gustó mucho el día que nos encontramos de sopetón García Márquez en el Patio de los Naranjos con su mujer y su hijo. Eso fue especialmente llamativo porque además yo he sido siempre un devoto de su literatura, ¿no? Luego anécdotas muy curiosas. Recuerdo cuando hubo la marcha por la reforma agraria en Andalucía, que quedaron los que encabezaban la marcha con Antonio Gala, y sí, Antonio Gala llegó unos 20 minutos tarde. Esa foto se publicó en el periódico varias veces y estaba Antonio Gala, ¿cómo se llama? Comandante Romero, que se le diría, ¿no? Y yo en primera fila de la marcha, y le estaba echando a Antonio Gala una bronca. Qué raro, no le había dicho qué raro. 10 minutos encima que vengo a apoyaros y no sé qué, no sé cuánto. Luego también hubo muchas anécdotas cuando estando en Canal Sur Televisión. Estuve allí como responsable de todo el operativo de Canal Sur dando la boda de la infanta
Cristina en Barcelona. Hay muchas anécdotas, pero en fin. Ahí te pilló como jefe de informativos, ¿no? Sí. No, ahí en ese momento iba a subdirector de informativo de la RTVA. Pero bueno, esa función exactamente. La única diferencia es que en ese momento pues, asumía responsabilidades también de radio y televisión, pero la práctica era, yo me dedicaba simplemente directamente a la responsabilidad de los informativos de televisión, ¿no? Imagino que con todas estas anécdotas, no se puede decir, bueno, sí se puede decir, un trotamundo del periodismo, porque ha estado en diferentes ciudades con diferentes cargos y además cubriendo distintos tipos de medios, radio, prensa, televisión. ¿Qué te hizo volver a Córdoba? Pues lo del trotamundo sí es verdad que no, en la primera parte de tu pregunta fue así, incluso tuve una experiencia muy buena porque yo fui también presidente durante 5 años de la Asociación de la Prensa de Córdoba en mi etapa anterior. Y resulta que cuando me fui a Cádiz, por el periódico este que montaba la 11, pues había que montar 2 cabeceros, ¿no? Que se llamaba el periódico del Guadalete y el periódico de la Bahía, y no había tanta gente, y me dediqué con el coche a recorrer España, todos los compañeros que yo conocía de las asociaciones de la prensa de España, algunos están todavía aquí, de verdad que hay periodistas en Andalucía todavía, porque tuve que montar 2 redacciones de 21 periodistas y de 22 en otros sitios, y no había periodistas suficientes, ¿no? Algunos me llevé de Córdoba, pero otros vinieron de Sevilla y estuve por vamos, me recuerdo que me traje de Salamanca, de Barcelona, de como reclutando un ejército, Burgos, ¿no? de León. Digo, estoy por el mundo buscando periodistas, la gente no se lo creía, porque yo llamaba a mi colega el presidente y digo, oye, aquí hay, pues estos son chicos de este medio, son jóvenes, ¿vale? Y los llamaba y quedaba por la tarde con ellos a tomar una cerveza, y no se creían. Digo, bueno, que nos ofrece un puesto aquí, viene para Cádiz, esto es una cosa muy rara, ¿no? Y después la parte final se me ha ido. Sí, ¿por qué viene a Córdoba? Después de haber recorrido... Simplemente porque cuando uno tiene en la cabeza una referencia dormida, aunque sea dormida, yo, como has dicho, cuando fui de aquí era redactor jefe del Diario de Córdoba, y entonces yo me voy a proyectos que luego se amontonan. Y ya llega un momento en que tampoco te planteas. Llevamos mucho tiempo viviendo en Sevilla, mis hijos se habían hecho, aunque nacieron los dos aquí, por meses el pequeño, pero se sentían allí y yo ya no pensaba en otra opción, pero de pronto te viene, claro, esa referencia dormida de que te llaman para dirigir el principal medio de siempre, el medio básico, el que cuando tú tienes en la primera, digamos, dar los primeros pasos profesionales para ir a estudiar periodismo a Madrid, siempre piensas, dices, bueno, pues a ver si cuando termine vuelvo y encuentro un hueco aquí en el Diario Córdoba, que parece que es un sitio muy sólido y solvente y puedes hacer tu profesión. Y en ese momento pues me llaman directamente con una pequeña trampa que no sé qué, con el director editorial del grupo va a Sevilla y me dice que no sé qué, que si estaban buscando meter a gente en una especie de nueva lista de colaboradores de opinión, que gente que tenga alguna relación con Córdoba, y eso derivó al final en que cuando a los 10 minutos me estaba ofreciendo la dirección del periódico, ¿no? Y fue así. Una medio trampa no, una trampa entera. Sí, sí, una trampa entera. Vamos a tomamos algo porque queremos, no sé, ver un poco de, en fin, colaborar nuevas firmas para con el periódico, y pues, me dejó un poco sorprendido y bueno, esto no te digo que sí directamente, porque tengo que consultar. Yo siempre en la familia había yo decidido dónde nos íbamos. Digo, y la última vez le dije a mi mujer, ya el próximo salto que demos, en lugar de ser tan nómadas, lo consultaremos y nos decidiremos más que por la razón profesional mía, por la convicción común de los dos, ¿no? Y solamente le dije, bueno, yo en un par de días hablo con mi mujer y todo, evidentemente al final me vine aquí por todos los pesos y las razones personales, ¿no? Porque desde el punto de vista familiar estamos muy bien en Sevilla y no nadie del grupo de los 4, tengo 2 hijos, planteaba un cambio. Pero era imposible, insisto, con nuestro recuerdo, esta biografía personal de uno que es de Córdoba y se llama Córdoba, decirle no al Diario Córdoba. Eso se suena muy complicado, muy difícil, ¿no? Casi pecado, casi pecado. Bueno, antes de hablar del medio de comunicación del Diario Córdoba, repetimos que cumple 75 años, más los cumple la semana que viene, me gustaría que me hablara un poco de Córdoba, una ciudad de la que está enamorado, pero bueno, que aunque esté enamorado puede ser algo crítico en lo positivo y en lo negativo. ¿Cómo ve a Córdoba? Bueno, yo veo a Córdoba que, ¿cómo dice? El mal de mucho consuelo de tontos, pues se está convirtiendo en realidad, en el sentido de que Córdoba vivía una crisis de identidad cuando llega esta crisis económica y nacional y general para todos, donde toda esta ciudad tiene infinitos catedráticos en la crítica y nunca en la autocrítica, y una ciudad que siempre estaba haciendo una especie de psicoanálisis permanente del por qué el futuro era siempre mucho más complicado que el pasado, ¿no? Y ahora creo que empieza la ciudad
a despertar con gestos de que se notan una responsabilidad institucional mayor, porque quizás la crisis ha empujado y ha pellizcado a todas las instituciones a saber que tienen que dar un poco más la cara y ser un poco más vanguardia de cualquier proyecto de progreso de una ciudad. La cultura social está un poquito cambiando en el sentido de que aquí ha habido un clima en el ámbito de en fin, todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos que aportan siempre una línea desde la cultura hasta la economía, la hostelería, en fin, todo lo que ha significado cualquier pata del Banco del Desarrollo, ¿no? Siempre ha habido esa cultura de estamos a la expectativa, a ver si nos empujan, quién nos lleva de la mano. Somos, insisto, expertos y catedráticos de saber lo que reivindicamos. Queremos que nos den la papilla bien molida y con el azúcar a su punto, todo eso. Y ahora se ven que hay iniciativas donde la gente sabe y tiene que asumir que aquí en Córdoba la hacemos todo y cada uno tiene que hacerla. Y cada uno desde el punto de vista individual y colectivo. ¿Es una ciudad más responsable? Una ciudad que se ha dado cuenta que es de todos y que no es solo de las instituciones ni es solo un reflejo del pasado, no es solo, digamos, la vanidad personal de recordar que fuimos capital del califato y ahí como los siglos nos recordaron, o mejor dicho, nos regalaron ese tópico de capital del diálogo y demás, y tenemos un patrimonio que es la estampa que nos recuerda permanentemente lo guapos que fuimos hace siglos. No, esta es una ciudad que se está dando cuenta, digo, por sectores, un poco que hay que dar el salto de vivir permanentemente en el lamento y en la autocrítica a dar pasos, digamos, singulares dentro de cada ámbito y sabiendo que las instituciones son ahí protagonistas, tienen una responsabilidad, digamos, subrayada y especial, pero que el sector social, los individuos, están más para hacer cosas que no para criticar lo que los demás hacen, ¿no? Sin embargo, es una sociedad muy diferente a la que había cuando se marchó de Córdoba en el año 88, ¿no? Han pasado muchos años desde entonces, prácticamente cerca de 30 años, y una sociedad económicamente diferente y socialmente, ¿no? Esos son los cambios que yo estoy viendo, que la economía está empezando a generar un poco un cierto dinamismo. Sin embargo, todavía no hemos cerrado la definición de la ciudad. Tenemos, como decía antes, varias patas de ese banco. Que no sabemos que esto no es una ciudad patrimonio, es cultura. El shock de 2016, que debería ser este año el Capital Cultural Europea, pues coincidió con lo de la crisis, dejó un poco de efecto narcótico en la ciudad, pero yo creo que ahora desde mi punto de vista la ciudad tiene ese nuevo empuje, pero hace falta que se casen realmente todos esos ángulos, se casen, se engarcen. Sí, es una ciudad turística, es una ciudad cultural, es una ciudad geoestratégicamente bien situada, por tanto no hay que prescindir de uno, sino hay que hacerlo todo. El concepto Marca Córdoba tiene una ventaja desde mi punto de vista, es que obliga a esa definición de la ciudad, pero por otra parte tiene el riesgo de que puede ayudar o empujar a simplificarla, en el sentido de que la Marca Córdoba no tiene por qué ser definitivamente una ciudad del conocimiento, o una ciudad estrictamente cultural, o estrictamente turística, o estrictamente, insisto, geoestratégica del transporte y de distribución. No, Marca Córdoba es un concepto, mejor dicho, una definición que tiene conceptos distintos, jerarquizados, unos más importantes que otros, pero que es algo más complejo que una simple definición de uno de esos ángulos, ¿no? Y la ciudad yo creo que está en esa labor. Ojalá de verdad por lo menos en la próxima década, Córdoba acabe ya de una vez asumiendo por otra parte qué definición quiere para el mundo, que yo creo que estamos en ese camino, y eso casado con la idea y casado con el nuevo dinamismo, pues ayude. De todas formas, con lo que decías antes también hay un matiz. Yo recuerdo que cuando volví 18 años ya después, la ciudad prácticamente no había cambiado nada, salvo todo lo que era el Vial del Norte, que fue un cambio radical, ¿no? Pero me encontré con un montón de personas que estaban en los mismos sitios y ahora, por ejemplo, sí es verdad que se ha modificado en el tiempo que yo llevo aquí, en estos 11 años, pero prácticamente digo, bueno, si en 18 años cambiaron bastante menos, en 11 años se ha cambiado bastante más. Ahora, desde que yo llegué aquí, prácticamente todos los referentes institucionales, políticos, sociales de Córdoba han cambiado en esta década. De los representantes de los empresarios, de las instituciones, ayuntamientos, diputación, otros sectores, agrupaciones empresariales, todo eso ha cambiado. Significa que algo se mueve, ¿no? ¿Y eso es bueno para la ciudad, el cambio? Sí, porque los cambios vienen, aquí en Córdoba en algunos casos han venido por un proceso de saturación, digamos, de que la propia dinámica interna
de las instituciones, de los partidos, de los sectores sociales, ha llegado un momento en el que estaba, digamos, ya perdiendo todo el fuelle. Sí, aquí vemos desde la representación de los vecinos, de las peñas, de los empresariales, sindicatos, todo igual, y eso generaba ya eso, un pellizco fuerte para la ciudad, ¿no? Y eso se ha cambiado, pues no han venido por los procesos normales de cada 4 años que hay renovación, no, ha venido por una necesidad de cada sector, de cada institución, de renovarse y de impulsar, ¿no? Impulsar su propia dinámica, ¿no? El próximo 25 de julio es el Día de Santiago, además, coincide con esa festividad tan importante en España, se van a cumplir 75 años. Fue en 1941, por tanto, cuando se tiró el primer periódico de Diario Córdoba. Sí. Yo quería hacerte la pregunta si en esa primera etapa tuya en el Diario Córdoba no coincidiste, por una cuestión de edad imposible, pero sí conocerías gente que estuvo en esa primera redacción o que colaboraba. Y una segunda pregunta que quiero hacerte a colación, y es, ¿qué es lo que más te impresionaba de esta gente, de estas personas? Bueno, yo creo que había un tono. Yo conocí a algunos de los profesionales, que los primeros profesionales de este periódico, algunos hemos hablado antes, te he citado, pues Citro, Justo Urrutia, Soy Garrido, en fin, gente que empezaron ahí, y había una sensación muy positiva, en el sentido de que nosotros éramos las primeras generaciones de los periodistas ya de facultad que llegaban. Pues siempre pensamos que íbamos a tener una especie de recibimiento medio hostil, ¿no? Porque veníamos como los chicos sabiondos, que ya habían terminado 1 o 2 carreras, yo he hecho también Derecho, y vienen aquí y entonces empiezan a mirarte, pero en el momento en el que me empiezas a trabajar con ellos, a colaborar o a coincidir, eran entrañables. Personas de una experiencia y de lo que ahora existe menos, porque ahora existe mucho, se habla mucho de profesión y de talento, pero ellos demostraban lo que también hace falta muchas veces todavía en esta profesión, que es el oficio, el dominio del oficio. Tenían un dominio del oficio muy práctico, muy, digamos, directo, y luego el trato personal que yo tuve con ellos, insisto, aunque no coincidí nunca en la redacción, yo cuando llegué al Diario Córdoba fue cuando justamente se hizo la transición, allá algunos se habían jubilado ya. Yo los conocí siempre con 20 y tantos años, y ellos estaban todos en la edad que yo tengo ahora, incluso más. Pero el trato que yo tuve con ellos fue entrañable, ¿no? Era una gente... Pero aquel Diario Córdoba primigenio, no tiene nada que ver con el actual, era otro Diario Córdoba. Para empezar, creo que no se publicaba diariamente, ¿no? O había algunos días... No, pero eso eran los lunes, que salían las hojas del lunes y demás. Sí, normalmente era un periódico que nace, como yo dije, en las dificultades del año 41, y que los primeros años, pues como también dije en el acto inaugural de este 75 aniversario, que lo hicimos en el Círculo de la Amistad, pues... Es un periódico que con 75 años no siempre ha tenido una caligrafía correcta desde el punto de vista informativo. Los primeros años, del 41 hasta la llegada a la transición del 75, pues es un periodismo que todo el mundo sabe, es un periodismo bastante, digamos, lineal, controlado, y, en fin, no era una relación completamente distinta de lo que genera luego el boom de los medios de comunicación a raíz de la transición en España, ¿no? Por lo tanto, que el periódico es completamente distinto de este, ¿no? A mí lo que me fascina realmente de cabeceras tan longevas es que han sido testigos de momentos muy importantes de la historia de una ciudad, de un país, o de una comunidad autónoma, o incluso del mundo. Ponemos por caso, yo aquí he repasado algunos, y son las primeras elecciones democráticas en el 79, claro, donde Julio Anguita salió. O sea, digamos que este periódico puede presumir precisamente de eso, de haber seguido esas elecciones y, digamos, haber, en la toma de posesión del alcalde, por estar presente. De testimonio gráfico, escrito, personas. Yo no sé si por aquel momento no, estarías todavía en la facultad o por dónde andaban, ¿79? No, yo estaba ya, en el 79 en realidad estaba haciendo la mili, que también me tocó, no me pude escapar. ¿Aquí en Córdoba? Sí, estuve en un cuartel que ya no existe, se llamaba automovilismo, aunque yo lo hice en Muriano, el campamento, pero no era en el automovilismo, ahí en Barros de Olleros, que luego ya, ahora creo que son viviendas, ¿no? Pero viví todo por recién llegado, porque yo estuve en los años anteriores de terminar la carrera, trabajaba los veranos en Sevilla, como en Correo y demás, y llegué directamente, he empezado todo este revuelo político e institucional. Yo recuerdo que empecé haciendo información municipal,
con Anguita recién llegado al ayuntamiento. Te quería preguntar por eso, porque si Anguita se lo recordarás como alcalde. Sí, Muchos de los telespectadores a lo mejor no lo han conocido como alcalde. Sí, yo vamos, lo conocí, lo traté muchísimo recién estrenado de alcalde, y nos hicimos muy amigos en aquel tiempo, pese a que cada uno estaba en un bando. Anguita tenía una persona que ya arrolladora, la tiene, no todavía. Pero claro, sus relaciones con los medios no eran siempre muy cómodas. Sin embargo, bueno, nosotros tuvimos una buena relación que todavía permanece. Aquello era un tiempo muy movido. Ahora cuando me acuerdo un montón de personas que ya ni siquiera a lo mejor están, pero que eran muy importantes en aquel tiempo. Tengo también anécdotas, como uno con Cecilio Valverde, que era presidente del Senado, que la publiqué porque llegué. Y también en aquel tiempo yo iba un medio camuflado, entonces era cuando se ve uno en retrospectivamente parece su propio nieto, ¿no? Y recuerdo que llego aquí, en este mismo edificio, la UCD, la sede de la UCD que la tenía, y estaba uno que era en la puerta, uno que era un diputado, porque venía. Y llego yo, bueno, no me conocía, era el segundo día que yo llevaba en Córdoba trabajando en La Voz de Córdoba. Era en verano, y digo, bueno, ¿qué quieres? Me siento y empiezo, espera un momento, y empieza a hablar por teléfono con Cecilio Valverde, que venía de la costa, de Málaga, y se iba para Madrid, sería agosto final, y dice, pásate por aquí, y le da una rueda de prensa a los periodistas que hay por aquí, que están muertos de hambre, dale algo que coman, hombre. Entonces fue así, literalmente. Entonces, cuando termina el teléfono, dice, bueno, ¿tú qué quieres? Digo, yo que me den algo de comer, aunque sea un Cecilio Valverde, yo soy uno de los muertos de hambre. luego lo comenté en la propia rueda de prensa de Cecilio Valverde, fue simpático y curioso, ¿no? Pero la verdad que en aquellos tiempos el periodismo era también un poquito pellizcón, más pellizcón quizás que ahora, ¿no? Vamos a retrotraernos al año 79 y luego al año 2016 que estamos ahora. ¿Cómo era la relación con Julio Anguita de un periodista? ¿Y cómo es la relación actual con una alcaldesa, Isabel Ambrosio, en el año 2016? ¿Ha cambiado mucho esa relación? En mi caso personal no, yo es que tuve una especie de buen entendimiento con Julio Anguita personal. También es verdad que ayudó en que en aquel tiempo estaba el propio Córdoba, era todavía periódico del movimiento, periódico del Estado. Yo estaba en La Voz de Córdoba, que fue un periódico que duró 2 años, que fueron los propios dueños de La Voz de Córdoba los que compraron el diario Córdoba, ¿no? Entonces se cerró la cabecera de La Voz y nosotros, y en ese tiempo, pues en aquel periódico que duró 2 años, en competencia con el propio Córdoba, pues teníamos, yo digo, puedo presumir que teníamos la propia libertad, la misma libertad que ahora tiene Diario Córdoba. Yo me siento un privilegiado porque no he hecho mérito alguno, lo digo con toda sinceridad, no he hecho mérito alguno para que me den una responsabilidad de un periódico con toda libertad. O sea, en España hay muy pocos periódicos que existen todavía, sobre todo provinciales, que no estén metidos en una trinchera o en otra. La evolución de los últimos 20 años ha creado muchas guerras subterráneas, políticas, institucionales, pero también mediáticas, ¿no? Y hay todavía prensa provinciales, tenemos muchas cabeceras de prestigio. Bueno, no quiero citar a nadie por cómo se me olvide, pero puede haber todavía 12, 14 o 20 cabeceras en España que viven, digamos, de ese empeño objetivo, mejor dicho, ese empeño permanente por ser lo más permeables y equilibrados posible, no objetivo, que es un poco difícil. Y entonces yo creo que en aquel tiempo, pues esa posición de La Voz de Córdoba me hizo una relación con Anguita muy cómoda, porque él entendía lo de la libertad de expresión, nosotros opinábamos mucho permanentemente, íbamos a los plenos, las comisiones permanentes eran abiertas, entonces te ibas allí, te sentabas al lado mientras ellos discutían todo, y luego en los plenos dabas 2 páginas enteras de toda la información detallada, luego escribías tú. En fin, que había un trato, yo tuve una relación muy cercana con él, desde el sentido de que también la teníamos crítica, porque eso es lo que nos gustaba, ¿no? Meter siempre. Entonces no había esa presión de hacer un avance en digital. No había esa presión. Bueno, había la presión de la propia competencia, estábamos 2 cabeceras como tú dices siempre, y siempre estábamos, además, curiosamente yo, la persona que tengo ahora de subdirector, que es Antonio Galán, éramos amigos, y él hacía información municipal para Diario Córdoba y yo lo hacía para La Voz de Córdoba. Además me consta que Antonio Galán y tú habéis estado siempre juntos, ¿no? Sí, y además estábamos, los directores decían, estos dos con lo bien que se llevan, como no se filtran, y no nos filtramos. Además yo decía, oye, dejadme un poquito en paz, ¿no? Y cada uno nos buscábamos, no sé. Y ahora con Isabel la relación también es buena, yo creo que hay un aprecio personal, en ambos casos lo había. Como también yo descubrí también un aprecio personal con José Antonio Nieto, que no tenía relaciones. Con Isabel sí, es verdad que nos conocemos desde antes de toda esta etapa anterior y previa. Y como en el caso de Isabel es que Isabel tiene una distancia corta muy positiva, muy fácil.
Entonces, dentro de esa relación personal es positiva. Luego, el análisis ya de la gestión política, sobre todo en este año, es bastante mejorable, ¿no? Bastante, manifiestamente mejorable. ¿Ir a Julio Anguita al cumpleaños del Diario de Córdoba? Bueno, ya estuvo en el acto central. En el 75 aniversario, bueno, la semana que viene, no sé si... No, porque la semana que viene lo que hemos dejado es un acto sencillo y simbólico. Tenemos también, para nosotros lo importante que ese día, pues, tenemos la felicitación de los Reyes, que me han llegado a ser prácticamente 48 horas al periódico, con un saludo, digamos, personal, y que le daremos. Y luego, teniendo en cuenta cómo se sudan las neuronas y los demás órganos vitales del cuerpo el 25 de julio en Córdoba, pues lo hemos dejado simplemente como un acto simbólico, pero muy, digo, sencillo pero muy importante, y es de descubrir una placa en el edificio que ocupa el lugar donde estaba en la inicial sede de Diario Córdoba, que estuvo desde julio del 41 hasta justamente el año 75, ¿no? Y eso es lo que se simbolizará, porque luego todo digamos, el resumen de actos que hemos hecho hasta este mes y todo lo que queda por delante, pues es, digamos, era más aconsejable no cogerlo en pleno calor. El verano en Córdoba no permite maltratar a la gente, ¿no? Para los telespectadores que no lo sepan, la primera sede del Diario de Córdoba estuvo en la Plaza del Cardenal Toledo, ¿no? Toledo, sí. Y allí estuvo hasta el año 75. 75. Otro acontecimiento, aquí he reseñado algunos, son muchos. La Universidad de Córdoba pertenece ahora al Consejo Social. Me imagino que tendría relación no con los primeros rectores, pero sí con esa primera etapa con la Universidad de Córdoba, que también habrá cambiado mucho. Sí, yo tuve mucha relación con los rectores de aquí, los conozco ya algunos, por ejemplo, Peña, son mis amigos, los admiro mucho. Yo coincidí en la época de Colomer, recuerdo. Amador Jover también lo traté mucho. Pues yo tuve una relación con la universidad, pero en Sevilla. Yo estuve también 5 años profesor de la Universidad de Sevilla. Y me entró mucho también el gusanillo de la universidad, me gustó. Lo que pasa es que llegó un momento en que era incompatible atender ambas cosas, ¿no? A veces uno peca de ambición y otras veces de falta de ambición. Ahora me arrepiento de no haber seguido en la universidad, pero no se puede abarcar todo, es imposible. Y hasta, pero a mí la universidad siempre me ha gustado, me gusta muchísimo, ¿no? Desde la frase de un amigo que decía que él siempre quería ser estudiante por el tiempo de vacaciones que tenía, ¿no? Hoy, afortunadamente, los profesores tienen cada vez menos vacaciones y debería ser así, ¿no? Porque no se puede ser. Menos tiene un periodista. Sí, bueno, los periodistas no tienen vacaciones. Y además yo creo que el periodista siempre está alerta, o sea, pasa algo, estás de vacaciones y por lo menos sientes la necesidad de contarlo. La tecnología ha cambiado mucho, incluso los deberes y derechos de los periodistas. Yo, por ejemplo, en mi época de televisión, cuando veía que la tecnología cómo dio un vuelco radical a lo que era hacer esa pieza que hacía un periodista y tenía que contar con el montador, con el cámara que salía de fuera, con el técnico de sonido. Un equipo completo. Una asamblea. Y muy pesado. Era una asamblea. Y la tecnología permite hoy que uno pueda hacerlo solo todo. Y ahora, por ejemplo, el punto de vista de delegar un director en alguien, en sus colaboradores, eso ha cambiado radicalmente. Hoy uno yo llevo el periódico en el móvil, en todos los sentidos. O sea, yo no estoy ni en vacaciones, ni en fin de semana, ni nada, porque estás permanentemente conectado. Antes delegabas, pero ahora, por ejemplo, tienes un responsable del periódico un fin de semana o algo, hay cualquier problema, una simple duda sobre una foto. No lo decide él, es otra cosa porque también tiene un sentido. Mira, ahí te mando 2 o 3, elijas tú, o este diseño, o este titular. Entonces, tú accedes a todas las decisiones de forma inmediata. Por tanto, el punto de vista del trabajo, la delegación ha cambiado completamente. Cada vez se asume más directamente y te implica el 100% del tiempo en el periodismo. Por otra parte, también te permite un movimiento más libre, porque no estás como... Yo recuerdo una anécdota curiosa, que es gráfica para esto, ¿no? En mis primeros años en Canal Sur, yo iba así, literalmente, eso no es ninguna broma. Yo salía y llegaba a tomarme una cerveza a un bar y llamaba del bar: estoy aquí en tal sitio, en este teléfono, dentro de media, cuando te llame, me llamas. Porque podía ocurrir, como ocurrió, bueno, te pilla fuera, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y tienes que tomar una decisión en televisión que no es para mañana, tienes que tomarla hoy. Si mueves 3 unidades móviles, o te gastas más dinero, o te gastas menos, que mueve gente, cómo reacciona, todo eso. Entonces había que hacerlo de forma inmediata. Entonces yo no me movía ni de mi casa ni a bajarme con la gente, sin saber dónde estaba.
era automático. Yo cuando me vino el primer teléfono móvil, que era un aparato tremendo, en el bolsillo que pesaba, pues me dio un alivio tremendo. Ya podía moverme libremente por los sitios porque si hubiese lo que hubiese te conectaba. Esa es la parte positiva. La otra parte positiva es la dependencia que te crea permanentemente de estar, como tú dices, el periodismo es se ha convertido directamente en una población de 24 horas sobre 365 días, ¿no? Me imagino que podrá estar en Nueva York, incluso en un tema personal, y puede repasar perfectamente la portada del periódico sin el más mínimo problema, o corregir algo sin ningún problema. Es una cosa que decía, un avance que nos da la tecnología. Aeropuerto en el año 58, el diario Córdoba está allí, lógicamente, con ese primer vuelo, con 14 pasajeros. El Hospital Reina Sofía también está allí en el año 66, sí. en la estación de ferrocarril en el año 94, la Plaza de Toros en el año 65... El ejemplo de lo que estás comentando ahora es que nosotros tenemos prevista una exposición de portadas ampliadas en el centro de la ciudad para el mes de octubre, ¿no? Vamos a poner 75. Es un esfuerzo tremendo. 75 portadas. Vamos a hacer un esfuerzo, elegir 75 portadas. Es que, bueno, yo aquí he repasado, Plaza de Toros, Califa, el estadio de fútbol, tanto uno en el 45, que fue un 8 de septiembre, el antiguo Arcángel, el nuevo Arcángel, que fue en el año 94, creo, Vía al Norte, Miraflores... Por eso digo que es una barbaridad. Ese es el reflejo, que lo difícil que nos resulta, que ahora estamos seleccionándola, dejar solo 75, de 75 años, 75 portadas es muy complicado. Me da envidia, además, verte que tienes toda esa capacidad de poder retrotraerte y de haber vivido o de haber convivido con personas que se lo han vivido, compañeros tuyos en cualquier caso, y la verdad que es envidiable en términos positivos de la palabra. Eso, tampoco, aunque uno tenga, digamos, su pequeño cajón de memoria, de vivencia de alguna de esas cosas, pero desde el punto de vista profesional es difícil, aunque llegue alguien nuevo y solamente empieza a repasar todo el archivo de Diario Córdoba, empieza portada por portada, le resulta muy complicado seleccionar solo 75, es muy complicado. Sois líderes en Córdoba en número de lectores, pero ¿qué momento es real el que atraviesa ahora mismo Diario Córdoba y la prensa cordobesa en general? Pues un momento de transición como la prensa en general y en el mundo de la comunicación, con la dificultad de que es una transición demasiado larga. Yo entendía que iba a ser más corta y entendía que iba a ser más corta en sentido positivo, ¿no? Yo no soy de los que creen que el mundo de la prensa esté ya en un declive final. Creo que el mundo de la prensa va a reubicarse como en una situación, digamos, de mayor peso en el ámbito de la opinión pública, en el conocimiento y el análisis profundo de la realidad, en todo ese tipo de cosas, y hay menos en el dinamismo de la noticia, de la urgencia, ¿no? del día a día, ¿no? Pero ahora mismo vivimos una transición que todavía no tiene un futuro claro. Nosotros, Diario Córdoba, yo lo puedo decir, lo publicamos, es oficial y lo decimos cada 3 o 4 meses. Nosotros, durante todos estos años de crisis, hemos aumentado la posición de liderazgo en relación como referencia con el resto de los medios. Lo hemos aumentado. Eso no significa, porque estamos siempre en una difusión que está entre los 95 y los 105.000 lectores. Y así llevamos 10 años, desde que yo llegué aquí, no hemos bajado. Eso no significa que no haya crisis, porque nosotros mismos competimos con nosotros mismos. Es decir, Diario Córdoba en la web tiene también ya una posición exactamente igual, quizás todavía algo más, yo diría, de liderazgo, pero a la vez nos hace daño en el sentido de que la gente accede a una información de una manera gratis que antes compraba en el periódico. Esa evolución se está viviendo de una manera preocupante, no, es una especie, pero sí es una gota a gota que tú ves, que debe ser una gota a gota que va, digamos, cambiando equilibrando un poco, comiéndose a sí mismo el papel, cediendo terreno a la web, pero siempre dentro de lo que es como yo digo ahora, la santísima dualidad, que es una cabecera distinta y dos versiones, mejor dicho, una cabecera única y dos versiones distintas, ¿no? Estamos viendo en pantalla unas imágenes de hace algunos añitos, ¿no? De rotativas, de fotografías que entran, cómo se hace un periódico. Eso sí que era un proceso, me acuerdo yo de todo ese proceso, sí. Yo sé que te iban a gustar estas imágenes y te traen recuerdos, ¿verdad? Es que eran tremendo. Bueno, ahora cuando se lo explicaba la semana pasada al director, al presidente regional de la En la forma de vestir se nota también que son antiguas, y en la maquinaria, el tipo de impresora, ¿verdad? Ahí ha aparecido la que es una chica que está corresponsable con mi máquina, Marilu Ariza. Pero en aquel tiempo cuando... máquina de escribir. Todo el proceso... el tipómetro. El proceso de, llegaba el periodista, escribía sus textos, luego llegaba el teclista,
lo picaba, luego llevaba al corrector, lo corregía, luego se imprimía en papel, el papel se recortaba, se pegaba sobre el papel de la propia maqueta, luego se pasaba a la película, luego la película a la plancha. Era un proceso tremendo, un taller lleno de gente. Que recuerdo que cuando me fui a Cádiz, pues tuve que coger gente que no tenía esa profesión y estuve montando todo, cada foto, que cómo se montaba un pie de foto, todos los procesos que había. Bueno, estoy viendo a la gente. Antes me parecía ver a Rafa Valenzuela por ahí, correteando. Estoy viendo a la gente muy bien. Qué tiempo, ¿verdad? Ahora es todo mucho más rápido, un botoncito. Ahora además, el periodista es más responsable de su propio trabajo porque tiene menos mediaciones, es más en directo, ¿no? Bueno, yo quería terminar la entrevista, bueno, primero dándote las gracias y segundo diciéndote si iba a haber algún tipo de tarta de 75 aniversario. La tarta será cerámica. Bueno, nosotros hicimos una, insisto, como yo creo que tú recuerdas, el acto central que fue en el Circo de la Amistad y hubo tarta y hubo de todo. Correcto. Pero todavía tenemos sí tarta, hay una especie simbólica, nosotros vamos al margen de esta exposición de portadas, pues habrá en el último trimestre del año una cosa también para nosotros especialmente importante, que es la instalación de una escultura a tamaño real del Diario Córdoba en el centro de la ciudad, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, pues con esa noticia, con esa información que nos revela Paco Luis Córdoba, amigo y compañero, una referencia en el periodismo cordobés, director del Diario Córdoba, y les dejamos, espero que le haya nutrido esta entrevista tan gratificante y bueno, que tanto contenido da nuestro programa en Mezquita Televisión. Hasta la próxima.